General de la Policía Nacional del Perú en situación de retiro, Gastón Rodríguez, en su momento él ha sido ministro del Interior. Qué gusto saludarlo, general. Buen día, muy amable como siempre. Gracias por atender la comunicación. ¿Cómo está analizando estos hechos, en realidad, de terror que se han registrado en las últimas horas en Patás? La última vez que conversaba con usted, expresaba su preocupación por la manera como el crimen organizado está avanzando, sobre todo en aquellas zonas donde hay presencia de minería ilegal. ¿Cómo analiza lo de Patás y qué medidas ya deberían tomarse de las tantas que ha tomado el gobierno que sean las más efectivas en esa zona? Que todos los peruanos que hemos asistido a este execrable crimen, que no solamente ha mostrado la extrema crueldad con la que actúan estas huestes criminales, sino que además pone al gobierno en un jaque porque da a conocer que todas las medidas que está tomando no tienen ninguna efectividad. Y esto lo digo porque ya tenemos más de un año a Patás declarada en emergencia. Ya tenemos más de un año a Patás con la policía y las Fuerzas Armadas. Sin embargo, los resultados son los que estamos viendo continuamente. Esta situación ha desbordado y por eso es que estamos planteando ya medidas extremas. Fíjese, las medidas de excepción, según la Constitución, son dos: el estado de emergencia y el estado de sitio. El año pasado en el Congreso yo sugerí a todos los que estaban presentes ahí que había que salirse del statu quo, porque si continuamos con las mismas medidas para enfrentar una criminalidad que es distinta a la que hemos estado acostumbrados, no vamos a tener ningún resultado. La transnacionalización del crimen ha traído consigo modalidades perversas, violentas en extremo, que requieren de acciones también contundentes por parte del Estado. También hice ver de que la militarización de la seguridad es un grave error, pero hablé de excepciones y las excepciones se dan cuando la criminalidad está focalizada. Se puso como ejemplo en esa oportunidad a las favelas de Brasil, a Sinaloa, a la Camorra napolitana, todos enclavados dentro de un área territorial. Patás está perfectamente definida. Por lo tanto, es momento de analizar el estado de sitio que involucra totalmente el control a cargo de las Fuerzas Armadas. ¿Para qué? Para que ejecuten realmente el misionamiento para el que están preparadas y entrenadas. Poner a las Fuerzas Armadas bajo un logo de estado de emergencia, a cuidar paraderos, centros comerciales, no solamente denosta el accionar de ellos, sino que los pone en un estado de indefensión frente a cualquier situación, porque un militar no está preparado para actuar en la ciudad. Y esto tienen que entenderlo. La diferencia entre un policía y un militar no es solamente que ambos tienen un entrenamiento, que ambos saben disparar armas. No, 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 no. El policía es preparado para proteger al ciudadano. El militar es preparado para eliminar las amenazas, obviamente para defender la soberanía de la patria. Entonces yo me pregunto, dice que un Estado fallido, la doctrina, dice que es cuando un Estado no puede administrarse o no puede combatir la criminalidad dentro de un espacio territorial determinado. Pregunta, ¿con todos estos hechos Patás no está fuera de control? ¿No se perdió ya la soberanía en Patás? ¿No está todo el mundo hablando de que se perdió el control, el desgobierno del Estado? Bueno, sí, pues. Entonces hay que acudir a una medida excepcional. Y cuando yo digo estado de sitio, lo primero es que salen políticos apegados a la normatividad,
personas que conocen de este tema y todos hablan al unísono que esto solamente se da en situación de guerra, que no podemos llegar a esos extremos. Bueno, pues a esas personas que piensan así, las invito a que vayan a Patás a seguir usando más de lo mismo, a que sostengan sus declaraciones y que vayan a conversar con esas personas a ver si tienen algún resultado. Aquí hay que tomar medidas extremas y la medida extrema es darle el control realmente a una institución o a unas instituciones que están preparadas para defender la soberanía de la patria. Y esas se llaman las Fuerzas Armadas en su conjunto. Un estado de sitio va a darles además el respaldo en su accionar. Estamos enfrentando a criminalidad transnacional, a criminalidad nacional, pero con extrema crueldad. El ajusticiamiento que hemos visto el día de ayer ha sido realmente una situación Declarar un estado de sitio en Patás con el control de las Fuerzas Armadas está instaurado plenamente en nuestra Constitución. A ver, vuelvo a repetir porque parece que no me dejé entender. Cuando yo hablé en octubre o noviembre del año pasado en el Congreso, dije que hay que salirnos del statu quo. Ya. Si no hacemos algo distinto a la normatividad y a los temas contemplados en las normas, y dice que es solamente en estado de exterior, pues bueno, hagamos la modificación correspondiente. El Congreso tiene la palabra para decir que también es un estado de guerra interior. Porque si seguimos poniendo el estado de emergencia como tal, bueno, vamos a seguir con el mismo tema. Ahora, en las actuales circunstancias, ¿el gobierno tiene la capacidad, cree usted, la decisión política para hacerlo? Los hechos son bastante graves, en realidad. Hay que mirarlo. Nosotros le comento algo, general Gastón Rodríguez. Acabamos de conversar nosotros con un periodista en Cajamarca que acaba de presentar un informe bastante revelador de lo que está ocurriendo en San Ignacio, en Jaén, que es la zona fronteriza con Ecuador, a la que ya la llaman ahora la pequeña Patás. ¿Por qué? Porque los supuestos inversionistas, entre comillas, mineros ilegales, ya están llegando de Patás a San Ignacio y también inversionistas ecuatorianos que se dedican también a la minería ilegal están llegando a Jaén. Entonces estamos en una situación que ya no solamente para echarle una mirada a Patás, sino también una mirada a lo que puede ocurrir en otro punto del país. Por eso le preguntaba, esto requiere decisión política. Sí, mire, absolutamente de acuerdo. Yo no veo la posibilidad que este gobierno tome decisiones firmes y contundentes. Por eso le digo que estamos caminando directo al precipicio. Aquí no solamente es la zona que usted habla de Jaén, hay zonas en Así es. Piura, en el mismo sur ya comenzó también, la zona de Carabelí. Han habido enfrentamientos con muertes el año pasado o el anteaño pasado. La situación aquí es porque tenemos un gobierno que en ese interín de no tomar decisiones tampoco es capaz de parar una herramienta que está resultando fatal para el tema de la minería, que es el Reinfo. Hoy en día la Policía Nacional no puede actuar con contundencia en el control de estas extracciones mineras
porque inmediatamente le sacan el reinfo, que están en proceso de formalización y los atan de manos. Ya hubo la intención de desarticular el tema del reinfo y vinieron creo que 800 mineros, entre comillas, artesanales, entre comillas, informales, se pararon frente al Congreso, bloquearon la avenida Bancay. Entonces, como tenemos un gobierno genuflexo frente a las situaciones de orden público, porque no tiene la contundencia, no tiene legitimidad, no tiene ascendencia ni siquiera sobre el Ministerio Público para convocarlo a una reunión de Consejo de Estado, y una serie de situaciones que hizo. Simplemente les dio la razón, se sacudió del problema y se amplió el reinfo. Entonces, como vemos, no hay contundencia en su accionar. Esta es una demostración más de que las medidas que se han tomado han sido solo paliativos. Entonces, mire, ¿cuál es la reacción del gobierno? Estamos enviando grupos de élite, estamos enviando a la EPINCRI, estamos enviando a inteligencia, pero hace un año estamos en estado de emergencia. Entonces, ¿eso acaso no se ha hecho? ¿Usted cree que no se ha hecho eso? Ya se hizo hace tiempo que fue la policía cuando se instauró el tema del estado de emergencia, ya se mandaron los grupos de élite, ha estado el SWAT, la DINOES, el grupo Greco. Lo que están haciendo ahora es volver a mandarlos. ¿Para qué? Para seguir manejando como paliativos. Pasa un mes, se olvida la situación, todos esos equipos regresan nuevamente y se quedan los mínimos indispensables. Entonces, no hay contundencia. Mire, yo entiendo que Patás es una zona sumamente complicada para operar. Hay socavones, hay espacios muy estrechos para que ingresen las fuerzas del orden, ¿no? Pero esta es una situación o un campo que sí se presta para la focalización de la intervención militar. Aquí es donde debe demostrar todas sus capacidades en zonas difíciles de acceso, con armamento de guerra, el enemigo que es los mineros estos informales o ilegales. Entonces, pues, empleemos a nuestras Fuerzas Armadas adecuadamente. Y la mejor cobertura para emplear a las Fuerzas Armadas no es el estado de emergencia, es el estado de sitio, porque le da garantías en su accionar. Si no, vamos a tener a toda la caviarada y sus fiscales acusando a las fuerzas del orden por haber herido a un minero de estos con arma de fuego, y que el arma de fuego era de juguete, y que las balas eran de mentira, y que el militar o el policía debió prever, y todo lo que estamos acostumbrados a ver en la persecución que se hace a los miembros de las fuerzas del orden cuando actúan en cumplimiento de su función. Sin embargo, cuando hay este tipo de situaciones, sí todos los llamamos, ¿no? ¿Dónde está la policía? ¿Dónde está la Fuerza Armada? Bueno, cuando se actúa con contundencia, también debemos de salir a protegerlos, pues, ¿no? Pero no, los dejamos a libre albedrío, y ahí está, como lo hablan algunos políticos también, la persecución que se hace de las fuerzas del orden cuando restablecen un orden público y un orden interno completamente alterado. Entonces, también la población tenemos que ser conscientes que este tipo de situaciones no se arreglan con un megáfono, no se arreglan con un par de interjecciones y poniendo tu arma, enseñándole a los mineros ilegales. Se actúa con contundencia para capturar, para poner fuera de circulación a estas bandas. Pero si hay un enfrentamiento, tienen que actuar con la contundencia que la ley les faculta. Entonces no queremos después que hayan interpretaciones del Ministerio Público, del Poder Judicial, sobre el uso de la fuerza, y pongan a las fuerzas de seguridad en prisión en vez de a los delincuentes, que es lo que sucede en este país. Y para eso sí se necesita liderar, sí se necesita pantalones para poner una acción firme. Si no, mire, no crea que estamos hablando de temas radicales y esas cosas, ¿ah? Pero sí se lo digo a toda la opinión pública. Si no se toman medidas radicales en donde se imponga la presencia del Estado, pero realmente con contundencia, mire, dentro de un mes volvemos a tener esta entrevista para hablar de, ya no de 13, de repente Dios no quiera de 20.
Así que barbas en remojo a este gobierno para que actúe inmediatamente y ese reinfo tiene que suspenderse. También está el tema de la responsabilidad de las empresas mineras que subcontratan para extracción de oro a gente que está muchas veces ligada al aspecto delictivo. No hay ningún control con las empresas grandes, ¿no? Acá Minera Poderosa también tiene que hablar, también tiene que responder por qué han contratado a esas personas y qué tipo de control, tenían alguna preparación. Entiendo que eran vigilantes, que eran personal de seguridad, estaban con armamento, se han llevado ese armamento, estos mineros ilegales. Entonces, mire, hay una serie de cosas por analizar, pero repito, el liderazgo conductual del más alto nivel de gobierno debió haberse dado y mostrado hace tiempo en una zona específica. Si no somos capaces de demostrar eso en una zona específicamente focalizada, ¿qué vamos a esperar de una delincuencia extorsiva, de un sicariato que está atomizado, es decir, expandido en todo el país? Así Ahora, que yo, la general, situación es... la última vez que conversaba con usted también abordábamos otro tema, ¿no? El tema del el dinero que mueve la minería ilegal en el país. Y que Ujú. esto ya va a ingresar a un proceso electoral, donde ya el crimen organizado, el crimen transnacional, tiene como fijación control territorial. Si hablamos primero de control de territorial, ¿por qué no podemos hablar a futuro de control político? Es decir, de colocar dinero para elecciones en gobiernos locales, en gobiernos subnacionales y también gobierno nacional. Sí, definitivamente. Mira, yo creo que las líneas de acción para combatir la criminalidad organizada pasan, aparte del liderazgo conductual y de la gobernanza que debe tener quien ejerce la más alta magistratura de la nación, pasa por el control de las economías ilegales. Empecemos por el sistema bancario del Perú. ¿Dónde está la unidad de inteligencia financiera para detectar los movimientos de cuentas que de la noche a la mañana aparecen de 5 soles a 1 millón de soles en activos? ¿Dónde está la inteligencia financiera para hacerle un seguimiento a quienes tienen el desparpajo de que sobre esas cuentas multimillonarias, productos del dinero ilegal, les expiden tarjetas de crédito, tarjetas de débito, ¿no? Y todo eso va acrecentando una economía totalmente ilegal que utiliza al propio sistema financiero del Perú. Entonces, bajo esa premisa de un descontrol total, ¿cómo no vamos a inferir, como tú lo dices, de que pueda llegar fácilmente a un candidato y financiarlo, ¿no? Y tengamos un próximo gobierno aliado con temas que no son, digamos, legales, con dinero turbio y que haga de este país realmente un país inviable en donde pues el que tenga mayor capital o el que tenga mayor dinero pueda realmente hacer lo que le da la gana. Y eso va en detrimento de toda la ciudad, de toda la población, ¿no? General Gastón Rodríguez, muy reconocido por esta comunicación a través de RCR, Red de Comunicación Regional. Siempre es un gusto dialogar con usted. Que tenga buen día. Un saludo cordial para todos ustedes y esperemos de que este gobierno tome algunas medidas en las próximas horas, porque realmente lo que estamos viendo hasta estas horas de la mañana es más de lo mismo. Muy amable. Conversábamos con el general Gastón Rodríguez, ex ministro del Interior.